una breve síntesis de lo que han sido estos dos encuentros, desde la vuelta de nuestro paréntesis, no voy a decir vacaciones porque es un poco accidental vacaciones. ¿Qué ideas, fuerzas rescatarían? ¿Qué rescatarías como idea general con lo que tú te hayas quedado en estos dos encuentros? Destacando que hay diferencias entre ellos y entre su acto y su contexto, y todo lo que viene detrás y a base del acto criminal, no va a ser igual a esto. De acuerdo. Entonces, básicamente lo que hemos tratado de hacer en estos dos encuentros es, por un lado, detenernos en lo que son las trayectorias de chicos, chicas que viven procesos de desadaptación social. Y lo que hemos tratado de sostener allí es que hay un grupo de muchachos y de muchachas que, viviendo unas particulares adversidades durante su vida, particularmente en el campo de lo relacional, van desarrollando entonces un proceso creciente de desadaptación. Si bien pueden haber originalmente algunas predisposiciones, algunos estilos de funcionamiento, chicos más externalizantes, con más inquietos, hiperactivos, chicos con mayor dificultad con la autoridad, etc. Hemos señalado que estas dificultades iniciales podrían derivar, ¿no es cierto?, en un desarrollo en un chico diferente, pero sin mayor implicancia. Pero cuando los entornos relacionales son adversos, ya sea porque hay negligencia, maltrato, rechazo o todo aquello, hemos dicho entonces que esta situación se va consolidando, y particularmente si estos chicos viven en familias que tienen unas determinadas características que no garantizan los cuidados que ellos requieren, y más bien lo que va aconteciendo entonces es un conjunto de traumatizaciones relacionales, ¿no? Hemos visto que hay chicos que van viviendo traumas permanentes a lo largo de su vida, pero además habitualmente estos chiquillos van a un cierto tipo de colegio, en donde también las características relacionales hacen que ellos se vean enfrentados al rechazo, a la falta de contención, a la falta de afectividad, de vínculo, y también en barrios que presentan unas determinadas características que finalmente terminan redundando en que la capacidad de vincularse de modo significativo con los otros vaya disminuyendo. Y entonces en un barrio, por ejemplo, que tenga características de escasa cohesión, caoticidad, pocas normas prosociales, disponibilidad de drogas o de armas, el chico encuentre un entorno que va a reforzar aquel funcionamiento más caótico también que ha ido de alguna manera desplegando a propósito de las experiencias anteriores. Hablamos de trauma relacional, hablamos de vulnerabilidad relacional, hablamos también de la incidencia que tienen los programas de la política pública, que tratando de resolver situaciones problemáticas, lo que terminan haciendo es más bien yuxtaponiendo muchas intervenciones que, más que resolver los problemas de fondo, lo que hacen a veces incluso es reeditar esas experiencias traumáticas e incluso reforzarlas, ¿ya? Por tanto, allí destacar cómo los entornos naturales, cómo los entornos familiares en sus distintas formas de expresión de lo familiar, o los entornos comunitarios, los entornos escolares, debieran ser los espacios que resuelvan los sistemas de cuidado que los chicos en su desarrollo requieren. Luego señalamos otra siguiente gran idea, que es que los adolescentes presentan una suerte de transgresión, ¿no es cierto?, extendida, que lleva a algún autor por allí a decir que la delincuencia es un epifenómeno de la adolescencia. ¿Qué recordamos sobre eso? ¿Por qué llegamos a sostener que la delincuencia es un epifenómeno de la adolescencia? Les hice levantar la mano, ¿quién durante su adolescencia
adolescencia no había cometido ninguna maldad o algo que si lo hubiesen sorprendido en un espacio distinto, a lo mejor menos protegido, hubiese sido un delito. ¿Qué nos pasa entonces con los adolescentes? Esta idea ustedes mismos lo pusieron la vez pasada. Chiquillas, cuando se trata de sacar la voz las mujeres, ¿no? ¿Qué podríamos decir al respecto? Una idea cada uno. Tiene como un transgredir la norma que era prácticamente normativo de la adolescencia, por el afirmar la autonomía, el tema de conseguir cosas que siendo adolescentes no se pueden conseguir, y eso nos acerca un poco más a la adultez. Ya, okay. Entonces, la transgresión tiene un valor evolutivo en la medida que permite avanzar en resolver tareas del desarrollo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? En ese sentido, igual que ciertos adolescentes que habían comenzado a realizar estas conductas que transgredían como la norma, por así decirlo, desde su infancia en algunos casos, generalmente podrían persistir con esta conducta a lo largo del tiempo. En su adultez y más adelante. De acuerdo, muy bien. ¿Qué podríamos agregarle a eso? ¿Te acuerdas algo de la criminología evolutiva? ¿Alguna idea que pueda agregar a lo que ya las compañeras nos han planteado? ¿Por qué mirar estos dos cursos? Lo que es la expresión adolescente de cualquier adolescente. Hemos señalado también que la transgresión se distribuye homogéneamente en las distintas clases sociales, ¿verdad? Hemos también sostenido que hay una sobrerepresentación de ciertos grupos que viven en dificultades sociales, culturales y que están más expuestos al control social, pero que esto se da en todas las clases sociales. ¿Ya? Hay una leve diferencia entre hombres y mujeres, pero también vemos ahí una suerte de democratización de la transgresión, en donde de modo creciente también las mujeres se atreven más a transgredir. ¿Sí? ¿Qué diría la criminología evolutiva? ¿Qué idea le agrega? ¿Por qué hacer esta distinción entre este comportamiento transversal en los adolescentes, que incluso algunos de ellos, viviendo algunas situaciones más difíciles durante la adolescencia, podrían tener buen monto de comportamiento transgresor, ¿verdad? Pero eso no lo hace un delincuente? Y la diferencia con estos chiquillos a quienes le hemos caracterizado esta trayectoria de más largo aliento. ¿Qué idea nos pone y qué relevancia tiene eso para la psicología? Les llegan dos chiquillos cometiendo el mismo delito. ¿Dará lo mismo que lo haga alguien como cualquier adolescente o un chiquillo que tiene un proceso más largo de desadaptación y que ha desarrollado un conjunto de otros comportamientos? No digo en términos de sanción, sino en términos de la orientación socioeducativa que tiene que tener la intervención. ¿Qué debiera ocurrir? ¿Qué harían ustedes como psicólogos? ¿Atenderían a los dos chiquillos del mismo modo? ¿No? ¿Qué harían? No te digo así en lo específico, pero en la distinción que cabría. Pero considerando que, claro, si viene normativo como este comportamiento, también tiene que ver como con la reiteración de cierto tipo de comportamiento y con las redes que existen. Por ejemplo, revisar como cuál es el apoyo que tiene, va al colegio a nivel de escolarización, en qué barrio vive, con quién vive, como tomar en cuenta varios factores para poder organizar así una mejor intervención. Eso desde el modelo riesgo, necesidad, receptividad, que es un modelo importante dentro de la intervención con adolescentes infractores de ley, lo que nos está señalando es que tenemos que poner atención en los factores de riesgo y en los factores criminógenos, en los factores, protectores. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué plantea la criminología evolutiva? Okay. Hablaba de los inicios precoces y los inicios tardíos. ¿Ya? Y mencionaba que teniendo un inicio precoz solían tener como una trayectoria de persistente y que podían también tener a la base, o sea, alguna
Y allí se nos mostraba una curva, lo planteó Lorena, ¿no es cierto?, que es la curva tradicional. Estamos diciendo que la mayor parte de los chicos que cometen delitos, que pueden ser tipificados como delitos desde la ley penal, son una mayoría, pero que luego declinan en ese comportamiento. Y por tanto, ese es un comportamiento que desaparece. Hay literatura abundante sobre el desistimiento que nos explica cuáles son las razones. Pero luego estos chicos que tienen una trayectoria más permanente, más persistente, tienden, algunos de ellos, a traspasar el límite de la adolescencia y mantener ese comportamiento persistente en lo delictivo en la vida adulta. Y por supuesto es mucho más complejo el abordaje, obviamente no imposible, y por eso entonces el planteamiento del MIDA es esa necesidad, primero de distinguir respecto de las formas de delincuencia. Vamos a ver que también tenemos otra variación respecto de otra forma que adquiere la delincuencia o el comportamiento delictivo, y luego dentro de las persistentes necesitamos también hacer distinción. Vamos a ir complementando. Quiero justamente partir con esto que es lo que está hablando porque efectivamente esta es la gran distinción y el gran aporte que hace la criminología evolutiva, tal como decías tú, nos permite mirar, ¿cierto?, entre la delincuencia propia de proceso adolescente o transitoria, la delincuencia persistente, y solo quería hacer la salvedad, complementar lo que tú decías, de que efectivamente quienes tienen un inicio temprano, este inicio temprano en comportamientos que en inicio no son delitos, son comportamientos disruptivos, problemáticos, de difícil control del entorno. Si bien puede tener en muchas ocasiones una base personal, ¿no?, un temperamento difícil, mayor hiperactividad, mayor irritabilidad, esto se va a sumar a contextos que no son capaces de contener o que tienen menores herramientas para contener este tipo de necesidades. Por tanto, desde aquí se empieza tempranamente a ver esta interacción. Desde allí que comentamos, ¿cierto?, que el proceso de la delincuencia siempre va a ser multidimensional. Van a haber en ocasiones variables personales involucradas allí, pero en otras no necesariamente. Y va a ser esta interacción del comportamiento con el contexto, que nada que lo mantenga, que se mantenga. Estábamos revisando entonces, quedamos hasta aquí en los antecedentes teóricos y empíricos del MIDA, antes de ya meternos con el modelo como tal. Y como anticipaba Alba, este otro modelo de riesgo, necesidad, receptividad, responsividad o capacidad de respuesta. La última R no tiene una traducción exacta al español, por tanto se lo pueden encontrar con todas esas traducciones. Lo que tiene que ver con, vamos a ver, la responsabilidad, la capacidad de respuesta del sujeto. Es un modelo sumamente relevante tanto para la evaluación como para la planificación de intervenciones. Este instrumento surge, este modelo surge en una interacción entre necesidades detectadas de profesionales de equipos de prisiones en Canadá, en constante diálogo en el mundo universitario. Ellos tienen allí un sistema de que la universidad va prestando servicios y va acompañando a los equipos para poder ir afinando la metodología y comprender el trabajo y el apoyo en el trabajo diario. Y en este diálogo, y luego de juntar un montón de otros estudios y por medio de metaanálisis, se empiezan a dar cuenta que tenemos bastante claro cuáles son los factores de riesgo que están presentes en la población penal. Se nos empiezan a repetirse estos factores de riesgo y tenemos un listado enorme. El tema era, de toda esta lista de factores de riesgo, ¿cuáles son los que realmente nos ayudan a predecir la reincidencia del comportamiento delictivo? Y por tanto, si somos capaces de identificarlos, debiésemos ser capaces de intervenir en ellos, ¿no? Porque son estos los más cercanos y más vinculados con la reincidencia. Y por tanto, si se vincula con la reincidencia, son los focos reales y prioritarios vinculados a que se mantenga la gente delinquiendo. Y por medio de estos estudios, llegaron a lo que se ha denominado como los 8 factores de riesgo centrales vinculados al comportamiento delictivo. Y estos factores
se han replicado en múltiples estudios en distintos países, incluyendo acá, variando en relación a cuáles tienen mayor o menor peso, pero sin duda se repiten los mismos. Estos son los factores que están más presentes y que se vinculan al comportamiento delictivo. Ellos hacen una primera distinción, esto también lo hemos conversado antes, pero lo voy a reforzar hoy, entre los factores de riesgo que son estáticos y los que son dinámicos. ¿Recuerdan cuáles son? Bueno, ahí está puesto qué, pero ¿qué significa que un factor de riesgo sea estático? ¿Tienen ahí un torneo grande de ejemplo? ¿Pero qué significará que sea estático? Lo conversamos el otro día. ¿Un estático se podrá modificar? No. Los factores estáticos son los factores de riesgo que ocurrieron en la historia del sujeto, que son inmodificables porque ya dejaron huella, ya ocurrieron, pero son de tal magnitud y que se ha asociado a que haber pasado que esto haya ocurrido en su historia tiene un peso relevante, ¿no?, en la mantención del comportamiento delictivo. Y el principal factor de riesgo estático para el comportamiento delictivo es tener una historia de conducta antisocial previa. Si yo conozco a alguien y lo estoy evaluando ahora a sus 16 años y en esta evaluación me doy cuenta que lleva en esto 5 años de su vida, porque partió a los 11 con los primeros delitos y quedó escalando, esa historia de estar involucrado en este tipo de conductas es un factor de riesgo estático. Yo no voy a poder cambiar esa historia, pero algo tendré que hacer en mi intervención versus un chico que también llega a los 16 años y que es el primer delito o que solo inició hace 6 meses en conducta antisocial. El peso de esa historia va a ser distinto, porque va a tener implicancias distintas. Si llevo 5 años involucrado en esto, probablemente eso ha repercutido en que haya dejado el colegio, a que haya aumentado el consumo de drogas, y todo eso va dejando merma y vacíos que necesito hacerme cargo hoy. No lo puedo cambiar, pero tengo que mirarlo y tenerlo presente al momento de planificar la intervención. La historia de conducta antisocial de los principales factores de riesgo estáticos. Y luego viene el conjunto de factores de riesgo dinámicos, que en contraposición sí son modificables y que están además ocurriendo, al ser dinámicos, están ocurriendo ahora, están activos hoy, en la vida de la persona. Y aquí tenemos de distintas líneas. Patrones de personalidad antisocial, es decir, acá puede haber algunas variables psicológicas relevantes que tributan a la mantención del comportamiento delictivo, como la búsqueda de placer irresponsable, la baja capacidad de autocontrol, altos niveles de agresividad. Cognición antisocial, es decir, tener actitudes, valores, creencias que soportan la conducta antisocial. ¿Se les ocurre alguna cognición, alguna creencia antisocial o que pudiera dar soporte al comportamiento antisocial? Alguna distorsión cognitiva, ese es el nombre que a lo mejor nosotros solemos utilizar, que pudiera ayudar o aportar a que alguien se mantenga en el delito. Yo creo que como de la mano de la evolución, como que se sentimiento, o sea, no sé, como la gente con plata o con barrio con el banco, eso es claro, una representación, o sea, hay forma una representación mental de que con todo este caso de la meritocracia que no sé, a veces, no, la mayoría de las veces no funciona, como que ahí se puede formar como una actitud hacia ciertas personas, como esta idea como de no ser doméstico, de robar al rico. Yo creo que es una condición. Exacto, esas son lo que denominamos una cognición antisocial, representaciones sociales, ¿cierto?, que se organizan, que sin duda tienen ahí todo un trasfondo relacional que hemos estado conversando en otras clases y que podemos derivarlo acá. Pero si lo aislamos y hacemos este ejercicio de decir, bueno, ¿qué sostiene? Tener este tipo de cogniciones, este tipo de representaciones de yo no soy doméstico, por tanto no robo en mi barrio, voy y robo afuera, robo a los que tienen, no, pero es que entonces despersonalizo a la víctima y los de allá son distintos a los de mi grupo y por tanto allí sí se vale robar, etc. ¿Sí? Ese tipo de pensamientos, creencias, valores
refuerzan una construcción de identidad delictiva. Este es un factor de varios. No todos los chicos y chicas van a tener todos estos factores de riesgo, pero es lo que se ha ido estudiando que se asocia a la mantención y a la reincidencia. ¿Sí? O sea, efectivamente, ese tipo de pensamiento. Otro factor de riesgo, pares con conducta antisocial, amigos, vincularse con otros que también están vinculados a la conducta antisocial, contacto con sujetos con compromiso delictivo y, a su vez, aislamiento de quienes no lo tienen, un soporte social que esté dado por otros con conductas criminales, que por tanto la respuesta a la necesidad de ayuda sea desde la criminalidad, desde el delito. Y luego, otros factores de riesgo dinámicos, y aquí por cada uno de ellos hay descrito más en detalle, ¿no? Familia y pareja, tanto tener dificultades familiares, en los adolescentes particularmente, indicador de factor de riesgo dinámico en familia pasa por dos vías. Una, por la presencia de malos tratos en el vínculo familiar, la relación familiar, y otro, muy muy fuerte, la poca supervisión o la poca capacidad de supervisar de la familia al adolescente. Familias que tú vas y no saben dónde está, no saben con quién se junta, si hay una urgencia no saben dónde ubicarlo, dónde ubicarla, ¿sí? Todo ese tipo de expresiones de poca capacidad de supervisar al adolescente también se ha descrito como una gran área de riesgo relevante. Como dato, contarles que al menos en Chile lo que hemos encontrado en algunos estudios es que a nivel de pareja pareciera que tener una pareja con conducta antisocial o vinculada a lo antisocial es un factor de riesgo más para ellas que para ellos. De allí podemos tener distintas hipótesis al respecto, pero algunos hallazgos que hemos encontrado recientemente. Escolaridad y trabajo, también desde la línea de fracaso escolar, mala adaptación al contexto escolar, malas notas, a el desenganche del contexto escolar, ausentismo, hacer la cimarra, hasta la deserción. Dos grandes vías de riesgo a nivel escolar. Recreación y uso del tiempo libre. Esto muchas veces puede sonar sumamente ambiguo, porque recuerdo en unos instrumentos que utilizamos años atrás, era como valores si el adolescente usa bien su tiempo libre. Nosotros decíamos, ¿pero qué es eso? O sea, ¿qué usa bien su tiempo libre? Finalmente es poder explorar, o, claro, en el caso de la evaluación, pero que lo que implica como un factor de riesgo es cuando tengo tiempo libre y en ese tiempo libre es completamente inestructurado, al punto que corro riesgo del no hacer nada, termino en la calle, en la esquina, sin supervisión de adultos, sin una actividad concreta, y que eso pueda derivar a vincularme con otros pares, a cometer delitos, a consumir drogas, etc. ¿Qué tanto tiempo tengo sin una estructura que me lleve entonces a desarrollar conducta antisocial? Perfecto. Respecto al trabajo, cuando dice escolaridad, ¿el trabajo respecto a los mismos chicos o puede ser también el trabajo en cómo, cuántas horas pasan los padres sobre cada? En este punto está puesto de trabajo de los mismos chicos, es como vamos por área. Aquí el área sería, en términos formales, ya sea que estudien o trabajen o que hagan ambas cosas, porque muchas veces jóvenes de 16, 17, 18 años ya o compatibilizan ambas cosas o ya no estudian y se dedican solo a trabajo informal, y el riesgo que ese trabajo informal, por ejemplo, pudiese tener, entonces en ese ámbito. El otro que tú comentas, por ejemplo, que los padres trabajen, no trabajen o que pasen mucho tiempo fuera, lo estaríamos evaluando más en la línea de arriba, ¿no? del riesgo en la dinámica familiar, con estas dos grandes vertientes, la poca capacidad de supervisión y en las dificultades relacionales que allí pueden haber, si lo pudiera resumir en grandes casos. Perdona, ahí me estoy acordando, como para tratar de bajarlo a casos concretos, un chiquillo con el que trabajamos, estábamos tratando de desarrollar habilidades laborales en un cierto ámbito. Él decía, pero mire, yo tengo mis manos vírgenes, no he trabajado ningún día a nadie. Si un chiquillo siente que todo su sentido de autoeficacia está instalado en su trabajo como roba,
y no en otros ámbitos. Es muy difícil que el solo y exclusivamente ofrecer un trabajo, por ejemplo, porque hay una creencia extendida que el solo y exclusivo trabajo podría resolver la delincuencia. Obviamente lo va a hacer para un cierto tipo de chicos, pero para un adolescente que ha ido construyendo identidad y que se ha hecho efectivo en lo delictivo, es difícil que el solo trabajo haga el milagro. Y lo que comentaba es algo sumamente relevante porque yo le estaba contando, ¿cierto? Entonces, es este modelo, que es el modelo de riesgo, necesidad, receptividad, que lo que nos hace es resumir en estas grandes 8 áreas que necesitaríamos mirar para poder plantearnos intervenciones y luego planificar trabajo en estas líneas. Esto puede parecer absolutamente de perogrullo, pero cuando estás trabajando con un nivel de complejidad donde las demandas son múltiples, donde tenemos adolescentes que vienen de familias multiproblemáticas, en contextos de violencia, que cada semana llegan al proceso de intervención con alguna urgencia nueva, los equipos necesitan algún orden que les permita decir, ok, todo lo que te ocurre en tu vida es relevante, pero ¿cómo nos organizamos para además llevar un proceso que permita favorecer procesos de reintegración social y de resentimiento delictivo? Y este modelo ayuda en eso, a ordenar. Y lo que nos habla entonces es que necesitamos mirar el riesgo, la necesidad y allí ajustar a la capacidad de respuesta del adolescente. Lo voy a explicar con más detalle. Uy, demasiado rápido. Entonces, tenemos esta primera gran distinción. Factores de riesgo estáticos y dinámicos. Los factores de riesgo estáticos nos van a hablar de lo que se denomina como principio de riesgo, la primera R del modelo, ¿sí? Y esto alude a que aquellos individuos que tienen un mayor riesgo en los factores estáticos, es decir, mayor riesgo históricos que no son modificables, como la historia de comportamientos delictivos, requieren intervenciones más intensivas. El ejemplo que yo les daba hace un rato. 2 adolescentes llegan al programa, los 2 de 16 años, uno lleva 5 o 6 meses involucrado en comportamientos delictivos, otro lleva 6 años. El déficit de desarrollo de habilidades del que lleva 6 años involucrado en este tipo de conductas tiene una merma mayor que necesitamos como equipo hacernos cargo. Desde allí que la intensidad, el solo hecho de ver cuánto tiempo lleva involucrado en esto y los costos personales que esto puede tener para él o ella, ya nos dice de, miremos esto, ok, no lo podemos modificar, pero nos habla mucho de la necesidad de una intervención intensiva para ayudar a suplir estos déficits, que pueden ir en distintas áreas, que tendremos que averiguar, pero un costo sin duda en su desarrollo que ha tenido, ¿sí? Entonces, lo primero es parear el riesgo estático con la intensidad de intervención. A más historia, a más riesgo inmodificable, más intensa la intervención. Luego, este modelo nos dice que tenemos que tomar los factores de riesgo dinámicos, pero no cualquier factor de riesgo dinámico, los que el modelo ha estudiado y ha descrito que se vinculan al comportamiento delictivo, los que vimos recién, vinculados a familia, a personalidad, a contexto escolar, y cada modelo está detallado, qué de la familia, qué de las variables personales, ¿sí? Y lo que nos dice es, los factores de riesgo dinámicos son los que están directamente conectados con la actividad delictiva. Hábitos, cogniciones, actitudes. Y por tanto son estos riesgos dinámicos los que debiesen ser auténticos objetivos de la intervención. Esto es sumamente relevante. Cuando yo partí trabajando en esto y de allí para atrás, era sumamente frecuente que tú llegabas a los equipos de trabajo y por ser psicólogo, en esa época no había muchos psicólogos en los programas tampoco, y por ser psicólogo, lo primero que te pedían era, bueno, evaluar y desarrollar un programa de autoestima, porque la autoestima era sumamente relevante y todos los equipos de infractores, todos tenían intervenciones o un objetivo en el plan de intervención vinculado a la autoestima. Si lo miramos desde el modelo de riesgo y la necesidad de estar vinculados a planificar intervenciones que se vinculen con las reales necesidades que se requieren intervenir para prevenir o para disminuir el comportamiento delictivo, la autoestima no aparece por ningún lado.
lado. No es una baja autoestima, no es, o una alta autoestima, no es un factor de riesgo dinámico vinculado a la reincidencia. Por tanto, desde aquí, trabajar en autoestima no es no debiese ser un objetivo de la intervención. Si lo que queremos es disminuir el comportamiento delictivo, si queremos mejorar en su autoeficacia, si queremos, etcétera, ok, trabajemos autoestima, pero no digamos que estamos previniendo o mejorando o favoreciendo procesos de reinserción social. Esto es lo que nos dice el modelo. Una pequeña distinción que puede enredar, pero que puede ayudar a la hora de tomar decisiones. Hay una distinción importante y es hablar de necesidades del desarrollo, es decir, qué vacío educativo tiene un sujeto concreto, por ejemplo, autonomía, por ejemplo, autoestima, etc., versus necesidades criminógenas. La necesidad criminógena es aquella que está actuando como motor, como sostén del comportamiento delictivo. Y allí, por ejemplo, la autoestima precisamente podría ser una necesidad criminógena. El chiquillo es autoeficaz, se siente bien liderando a otros para robar, haciéndole daño a los otros. Entonces, no es la autoestima por sí misma, sino el valor que tiene sostener o no el comportamiento delictivo. Y en esa misma línea es que la relevancia de la mirada de este modelo va a alinear lo que menciona Alba, porque la última R, que tiene que ver con la receptividad, la capacidad de respuesta, es cómo entonces tenemos una serie de factores de riesgo que necesitamos evaluar. Y el modelo además nos dice, tenemos instrumentos de cómo poder valorarlo y poder puntuar y decir, bueno, qué nivel de riesgo tiene y cuáles son los principales focos de intervención en los riesgos dinámicos. Pero luego vamos y decimos, ya, pero todos los chicos son distintos, ¿sí? Pueden tener el mismo puntaje, las mismas áreas de riesgo, los mismos focos prioritarios de intervención, pero la forma en que yo voy a abordar esa intervención, aunque sea partiendo con los dos en el área de pares, de vinculación con el área de pares, va a estar dada por poner atención a la necesidad de ajustar de manera adecuada las intervenciones a las características personales del sujeto. Y aquí es donde viene el gran trabajo de hacer la intervención a medida de cada quien. Y ese a medida pasa, por un lado, por conocer cuál es el estilo de aprendizaje, qué tipo de técnicas puede ser más favorecedora para las características de ese chico, no sé, de cosas tan burdas como no le voy a no vamos a trabajar con documentos o cosas escritas porque este chico, pese a que los dos tienen el mismo nivel de riesgo, él tiene solo primero básico versus que este otro chico está en segundo medio. Las habilidades de lectora y de comprensión son distintas, por tanto mis técnicas y metodologías tendré que adaptarlas a cosas más gruesas como, ok, tengo súper claro cuáles son las necesidades criminógenas, como decía Alba, y las necesidades que debo sí o sí trabajar, pero quizás debo hacer un piso previo para poder llegar a trabajar esas necesidades criminógenas. Y quizás en ese piso previo, la autoestima es un tema que yo requiero trabajar, pero no es la autoestima per se, sino que es una vía para poder fortalecer ciertas habilidades que luego me permitan problematizar, por ejemplo, la capacidad de autonomía y asertividad para poder decirle que no al grupo de amigos de la esquina y poder pasar tranquilo y del trabajo irse directo a la casa y evitar así contextos de riesgo. Y a lo mejor sí necesito trabajar alguna línea de autoestima, pero no per se, sino que vinculado siempre a las necesidades criminógenas, ¿sí? Y por tanto, esta última R del modelo, no olviden nunca que tiene que ver con la individualización, con cómo va a recibir la intervención la persona con la cual estamos interviniendo, y allí entra toda la diferenciación, ¿no? Que cómo es, cómo aprende, qué necesita, cuáles son sus intereses, cómo vinculo por medio de intereses propios para poder favorecer la motivación en el tratamiento, etc. ¿Sí? Lo anterior es solo una gran orientación y una gran manera de decir, vincule, organice una intervención coherente, pero no olvide nunca que tiene que trabajar estas áreas si lo que queremos es reducir la incidencia. ¿Sí? Y ese es el juego que se debiese hacer al momento de planificar. Respecto al mismo ejemplo que digo, como atravesándolo de alguna forma como muy práctica, porque lo que se me viene como a la cabeza es una idea de cómo evitar, por ejemplo, claro, un niño que no tiene locomoción, por ejemplo, y tiene que mandarse como todo un trayecto en una situación donde concreta quizás tiene que pasar, no sé, por la pampa o por la multi, que son como escenarios donde siempre están juntos los chicos,
y pasa a su grupo de amigos y lo tiene que evitar, donde sí o sí pasa por eso. ¿Cómo llega como este programa a evitar o qué factores toma para generar como factores protectores en ese escenario y que pueda sobrellevar esa situación? No sé si se entiende. Sí, la respuesta es compleja. Es que primero habría que ver si es el único factor de riesgo. Habitualmente con los chicos ocurre que es más de un factor de riesgo. Obviamente ahí hay cuestiones de realismo que el chico va a tener que hacer las trayectorias que tiene que hacer y no hay mucho más que... pero por ejemplo, uno podría pensar que lo vaya a buscar el hermano mayor o que no se vaya solo, se vaya con alguien. O que si el barrio tiene más de un circuito al que puede llegar a la casa con menos riesgo. Muy a nivel comportamental, pero habitualmente con lo que nos encontramos que no es solo un grupo de padres. Sí, y allí es la mirada multidimensional del problema lo que nos va a orientar. Y efectivamente los equipos, por lo que desde el modelo nosotros sugerimos que las intervenciones efectivamente no están solo enfocadas en el individuo, en el desarrollo de tus capacidades personales, sino que sea un complemento. Que un foco es el desarrollo de habilidades, sin duda, pero también es cómo estas están puestas en las interacciones con otros, y ahí entra la familia, otros amigos. Muchas veces solo identificar otras redes de apoyo, ¿no? Que a veces están invisibilizadas o que se han desconectado, ¿sí? Y también poner el foco entonces en el contexto y en las relaciones más próximas. Entonces, la respuesta también va a ir por distintas vías, como dice Alba, va a depender. Y allí las aproximaciones que tienen los equipos también son diversas, pero también me repetiría en esa vía. Bien. Ahora vamos a empezar a revisar lo que es el modelo MIDA. Modelo multidimensional de intervención diferenciada con adolescentes. ¿Usted la mira pasa un poquito de historia? Si bien este es un desarrollo, bueno, ya no es tan reciente, si te digo reciente, es terrible, del año 2014, y de hecho creo que no sé para cuándo se me está la mina, pero sí, son a lo menos 25. El equipo al cual yo me sumé hace varios años, yo creo que yo me sumé como por aquí, creo trabajar, no, por aquí, a la mitad del camino. El equipo que ha venido desarrollando, que desarrolla el modelo MIDA, está vinculado al Departamento de Psicología, Alba, Ricardo, Paula Larcón y varios que hemos ido entrando y saliendo en el proceso, pero solo quería contarles que este es un desarrollo que lleva muchos años, lleva ya, como dice allí, 25 años de historia en un interés en poder desarrollar herramientas, tecnificar y tener una mejor comprensión de los procesos, no solo de esa adaptación en un principio era la infancia en general, y he ido decantando en aquellos que desarrollaban conductas desadaptativas. Y hay múltiples estudios con distintos focos, desarrollo de competencias, aquí me metí en la psicoeducación, desarrollo de instrumentos, estudios con miles de sujetos, y esto ha ido decantando de manera natural en un modelo que hemos logrado permear, la verdad, la política pública. A lo menos hemos introducido lenguajes distintos y que se consideren realmente las variables que son relevantes al momento de trabajar con infractores de ley. No todo lo que nos gustaría, pero bueno, ahí hemos ido metiendo ruido. Con tal también que es difícil en un país como el nuestro, absolutamente centralizado, que se genere conocimiento significativo en región. Y que, no, lo difícil no es eso, lo difícil es que se considere a nivel central. Y también eso ha sido un trabajo de largo aliento de quienes están más vinculados al área de la posería política del modelo, y sí, eso también se ha ido tratando de posicionar. Pero eso, comentarles que el MIDA no aparece solo aquí, sino que viene de años de trabajo previo de equipos acá en la universidad. Y el MIDA en específico es el resultado de un proyecto FONDEF de 4 años que se denominó Estrategia Ecosistémica Especializada de Intervención Diferenciada para favorecer la integración psicosocial de adolescentes infractores de ley. Fue un proyecto muy ambicioso
que tenía por foco entonces el desarrollar una estrategia que permitiera abordar los procesos de evaluación e intervención con adolescentes infractores en un escenario en donde en Chile no existía nada y que cada equipo, cada institución hacía lo que podía con lo que tenía a mano. Fue un esfuerzo sistematizado, un trabajo que fue de investigación y acción participativa. Trabajamos con equipos desde Concepción hasta Puerto Montt de manera sistemática, desarrollando en conjunto qué variables eran claves, validando instrumentos y además desarrollando procesos de intervención. Y eso decantó entonces en el MIDA. ¿Qué es el MIDA? Bueno, estos son los manuales que concursaron finalmente, mandaron, no, nada. El MIDA tiene, trabajamos en 4 grandes ejes. Evaluación diferenciada, el desarrollo de una batería de evaluación inicial y de proceso que permite establecer diferenciaciones en los adolescentes y plantear intervenciones diferenciadas. Un manual y todo un área de desarrollo de intervención, de práctica y gestión de redes a partir de las diferenciaciones que establecíamos en la evaluación. También establecer diferentes formas de gestionar la práctica y la intervención en redes por cada estilo de funcionamiento, por cada trayectoria delictiva. Y también formación especializada, porque esto es algo también a lo que hemos trabajado mucho, que es quienes trabajen en esta área debiesen tener una altísima especialización, porque están trabajando con personas altamente con necesidades muy complejas. Entonces se requerirían herramientas y estrategias de mucha formación y especialización y acompañamiento, y nosotros allí hemos planteado cuáles serían los saberes mínimos que debiesen tener, cuáles debiesen ser las formaciones mínimas, y seguimos en eso, formando equipos. Y todo esto además decanta en un modelo de entonces cómo organizamos toda esta información para la intervención. Hay un manual que falta que es el fortalecimiento comunitario que estamos trabajando para eso. Bueno, sí. Entonces, el MIDA es un modelo teórico de base empírica que fue construido de manera progresiva, de allí la mirada de investigación acción participativa, y porque además utilizamos esta cantidad de 20 años previos de investigación. Y en conjunto con evidencia acumulada por la tecnología evolutiva a nivel internacional, o sea, tanto las bases conceptuales que hemos estado conversando como investigaciones a nivel nacional e internacional sientan las bases de este modelo. Es una metodología que nos permite diferenciar el comportamiento delictivo en la adolescencia. Nosotros establecemos estrategias específicas de cómo podemos hacer esta distinción primero entre lo transitorio y lo persistente, lo que estuvimos viendo el otro día. Una cosa es mirarlo, pero ¿qué pasa? Entenderlo teóricamente es una cosa, y otra es cómo distingo cuando tengo un chico que lo único que sé es cómo se llama y qué delito cometió. ¿Es eso suficiente para poder distinguir entre una delincuencia transitoria o persistente? ¿Qué más necesito saber? Desarrollamos estrategias para poder hacer esa diferenciación. Y permite determinar orientaciones de intervención que estén focalizadas y que atiendan a las necesidades específicas, es decir, a los factores de riesgo criminogénicos, a lo que nos dice el modelo RNR que tenemos que apuntar. Es un estudio que lamentablemente está basado su desarrollo en hombres, porque las mujeres en estos programas son muy poquitas. Tenemos algunos estudios, bueno, en la tesis doctoral de la Paula, básicamente donde se analizaron esos datos con las pocas mujeres que hemos logrado conseguir a lo largo de estos años. Así que sí que hay, sí nos hemos preocupado y hemos intentado avanzar en ello, pero es una deuda por la escasa muestra. No tenemos la misma representatividad que con hombres, pero también tenemos algunos resultados preliminares en esa línea. A quien le interese, no me voy a referir a eso hoy, pero si a alguien le interesa me puede contactar y yo les puedo entregar material. Es lo que menos se difunde de todas maneras, porque estos son los datos que tenemos más consolidados, por tanto, más en hombres. Y también es una práctica de trabajo ecosistémico.
ecosistémica que vincula la intervención directa, es decir, la intervención del delegado, la psicóloga, el psicólogo clínico con el adolescente, con la implementación de políticas públicas vinculadas a justicia juvenil mediante estrategias de gestión y trabajo en red y de fortalecimiento comunitario que comentaba Alba, que está en desarrollo. Entonces, si bien consideramos el 1 a 1 la intervención y desarrollo individual del adolescente y su familia, también nos hemos preocupado de poner el acento en que esto es una problemática ecosistémica multidimensional que requiere un abordaje mayor y que requiere que instituciones conversen, que haya una política coherente a nivel local, estatal. Si lo que queremos es efectivamente reducir reincidencia y no estar en los niveles de los pocos estudios de reincidencia que tenemos, que recuerdan cuál era el porcentaje de reincidencia que teníamos en Chile. ¿Cuánto? 50 y algo, 52 o 53%, ¿no? O sea, casi asalto. Muy alto. Entonces eso requiere no solo una intervención a nivel individual, sino una mirada global del sistema. ¿Cómo qué políticas públicas se han accionado? Yo puedo decir que no solo gracias mía, pero hemos ayudado a ir instalando la necesidad de, por ejemplo, que este tipo de evaluaciones o esta mirada desde los factores de riesgo, desde la necesidad de diferenciar, no estar centrado solo en el delito por el que llega, sino que mirar la historia de los chicos. La necesidad de diferenciación es un lenguaje que se ha ido instalando, que ha ido permeando y que hoy en día el área de Sename que atiende a los chicos de justicia juvenil está en un proceso de reforma. Hay un equipo dedicado a la reforma que está sentado en el Ministerio de Justicia. Hay gran parte de este equipo, de gente vinculada a este equipo, que ha llamado de manera consistente como expertos a poder plantear estas dudas y estas necesidades y que no lo olviden y que lo consideren. Está en un proceso de reforma política. No es decir que esta reforma fue gracias al MIA, no, pero hemos metido ruido ante la necesidad de que el sistema actual no da para más y también hemos metido ruido en qué cosas debieran irse incorporando, pero está en una discusión. Hemos trabajado con senadores, en grupos de expertos del Ministerio de Justicia, Senda, Sename. En estudios también vinculados después también que aportan a los cambios. Formación de los equipos que son los equipos técnicos y tomadores de decisiones. A nivel nacional, a Punta Arenas. Hemos trabajado a nivel internacional también con el Ministerio de Justicia de Perú, Colombia y en otros países con el mundo académico. Y yo diría que han tomado partes del modelo. Y nuestro gran tema es que al ser un modelo, para que se tenga sentido, tiene que ser tomado en su integralidad, ¿no? Eso. Ahora, hay, por ejemplo, el programa Lazos, que es un programa de prevención, prevé que el chico sea imputable, que toma ideas también. Ellos toman algunos, ustedes lo analizaron dentro de los programas que había que mirar. ¿Recuerdan cuando hicimos este ejercicio? Creo que sí. Sí. Yo tengo una secuencia de programas con Familias Unidas, con Triple P. Entonces ellos tomaron distintos programas, pero la mirada global también es un aporte desde el mismo, la idea de trayectoria, cómo detenemos tempranamente. Dona Catalina, sí que nos vamos, ¿no? Estamos a recreo, ¿no? Sí. Eso no es todo lo que quisiéramos, pero y los equipos incorporados. Sí, eso sí. Lo que pasa es que, solo y con esto cierro para hacer lo que estaba comentando Alba, en Chile funcionamos hoy en día así en justicia juvenil. Quien está a cargo de velar por las intervenciones o que nos dice cómo se hace es el Servicio Nacional de Menores. El Servicio Nacional de Menores licita gran parte de sus programas, todo lo que es medio abierto, a ONGs y da orientaciones muy generales. El cómo cada ONG implementa esa intervención, la verdad que es bastante libre albedrío al respecto.
Dentro de esas ONGs hay un número importante o equipos que se han de alguna manera vinculado a nosotros y que han ido sumando el modelo, o sea, en parte de su generalidad para poder intervenir. Eso también creo que ha sido. Y desde allí que nos piden o capacitaciones o formaciones de parte del modelo para poder ir implementando. Un hecho histórico es que el año 2007 se promulga una ley en que se hace una distinción entre lo que era administrar justicia para adultos o para adolescentes. Eso, que puede ser muy menor en términos como mirarlo, ¿no? Marca un hito importante. Ahora, el problema es que, si bien se reconoce que los adolescentes están en una etapa distinta y que por tanto requieren más que una sanción, requieren una acción socioeducativa, la formación de los equipos en Chile, tanto desde los jueces para abajo, hasta el profesional de primera línea, no estaba preparado. Y se nos encarga en ese minuto la formación de todos los centros privativos de libertad del Servicio Nacional de Menores de Chile. Así que al menos ese ejercicio lo hicimos. Ahora, hay muchas cuestiones que a ese minuto, porque la formación siendo muy importante, ya sabemos que la selección de personal tiene que ser ad hoc, el sistema de gestión tiene que ser ad hoc, los sistemas de atención tienen que ser apropiados y todas esas piezas de el rompecabezas no estaban resueltos, pero contribuciones de esa índole hemos ido haciendo desde ese momento en adelante. ¿10 minutos? Bien.